Bueno, como dijimos, empezar con Alejandro Berti. Hola Alejandro, ¿estás allí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Bueno, muy un bien, gusto gracias. tenerte. Vos sos el secretario del Movimiento Nacional PYME. Así es. Bueno, genial. ¿Hace cuánto que tiene vida este movimiento? Mira, el movimiento nace en pandemia en el 2020, allá por Ah, mira. julio, agosto, con los primeros Zooms. Ajá. Éramos muy poquitos. Y bueno, conseguimos la personería jurídica como un año y medio después, Ujú. ¿no? Cuando bueno, el movimiento fue tomando forma y ya algunos nos preguntaban quiénes son, tienen personalidad jurídica, con quién estamos hablando, Tal bueno, cual. estas formalidades que a Ujú. veces se requieren para poder incluso transmitir ideas, ¿no? O Tal sea, cual, así sí, es. somos así. ¿Y a origen de qué nació este? Es decir, está bien, nació en medio de la pandemia, ni bien empezaba. Pero bueno, ¿habrá alguna inquietud que los juntaba a todos? Hizo que... Sí, sí, la inquietud, la verdad que el motor y el creador de todo esto se llama Alejandro Bestani, Ujú. que él es el presidente de Alimentos Inca. Y la familia Bestani con su empresa eh, pasaron por varios ciclos de vida, Sí, donde eran una gran empresa. Ellos hacia finales de la década del 90 eran los principales productores de duraznos del mundo, mira, ¿no? Y 2 o 3 años después estaban entrando en un proceso de quiebra, después salieron adelante. Hoy son una pyme. sí, Y Alejandro en particular, una persona con muchas inquietudes sociales, junto con la Fundación Contemporánea, que es una fundación formadora de dirigentes, pero que en aquel momento colaboraron con él en llevar adelante un trabajo que fue determinar cuál era cuál era la importancia del mundo pyme en la economía argentina, ¿no? seguro. Entonces, identificado eso, Alejandro salió a comunicarlo y a convocar gente empresaria Ajá. para contarle su mirada. Y así fue como nos fuimos sumando uno a uno a este movimiento que, bueno, hoy trasciende este, lo que hizo Alejandro Alejandro. en varias veces. Nunca se imaginó que iba a tener 75 mesas federales. Hoy Mira. hay cerca de 12 miembros MONAPI, que está claro somos un movimiento apartidario, Ajá. que han encontrado vocación política para sumarse en algún cargo público legislativo en las próximas elecciones, llevando el mensaje PYME, involucrándose el empresariado en la gestión pública, digamos, ¿no? Sí. Lo cual esto ha sido para todos nosotros muy revelador, ¿no? No es parte del objetivo del movimiento, claramente. Ajá. Somos todos empresarios. Seguro. Y inclusive ustedes tienen un proyecto de ley y demás. Contaba un poquito de eso. Bueno, eh, el proyecto de ley básicamente se basa yo diría que son 3 números Ajá. muy fáciles eh, que muestran o demuestran la importancia que tienen las pymes para la economía nacional. Sí. Y si me permitís, voy a empezar por ahí, después paso por la ley, Dale. porque la ley tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora, digamos, ¿no? Que Sí. es que si querés es lo revelador para el mundo de la política este mensaje. Eh, las pymes representan el 42% del PBI de la nación. Sí. 42. Sí. Sí. El La mitad Estado, del PBI, digamos, casi, casi. casi la mitad del PBI. 45% del PBI lo hace el Estado. ¿Por qué el Estado está en la fórmula del PBI? Habría que preguntárselo más a un economista, pero por lo que yo he leído, básicamente está por la distribución de ingresos, balanza comercial y por la generación de valor que puedan tener las empresas públicas, Ajá. ¿no? YPF, aerolíneas, AIS, etcétera, las que haya. Sí. Y después el 13% del PBI lo generan las grandes empresas. Para que ustedes una idea, en la Argentina se cree aproximadamente 530.000 pymes,
Prepandemia había 600.000, Qué ¿no? bárbaro. Y hay 1.200 grandes empresas. Sí, ¿Está? Bueno, ¿qué generan? Esas 1.200 generan el 13% del PIB, que si lo llevamos a números son 50.000 millones de dólares. Si llevamos a números ujú, el 42% del PIB de las pymes, son 170.000 millones de dólares, y el 45% del Estado, 180.000 millones de dólares. Estos son números aproximados, si sí, haces sí, sí. 42 de 400.000 millones no te va a dar exacto 170, pero es para hacer bien gráfico el Está tema. bien. Eso es en términos de la matriz de generación de riqueza. Sí, de Cuando nuestro vas a la país. matriz de la generación de empleo, Sí, ¿quién genera el empleo en la Argentina? Te vas a encontrar con que eh, el Estado emplea 3.6 millones de personas aproximadamente. ajá. El empleo público creció del 2012 al 2023 un 34%. El empleo privado del 2012 al 2023 creció un 4%. Esto es, abrí paréntesis, cerré paréntesis. Sí, Las grandes empresas generan 3 millones de puestos de trabajo y las pymes generan 3 millones de puestos de trabajo formales, más sí, se estima 4 millones de puestos de trabajo informales. sí, tal cual. ¿Tá? Por Bueno, lo menos. si nosotros sacamos al Estado como generador de empleo, que sabemos hace 15 años atrás el empleo público eran de 2 millones de personas, ¿no? O sea, Sí, evidentemente la falta de creación genuina de puestos de trabajo hace que el Estado tenga que tomar un rol de contratar gente, eh, quién sabe para qué. ujú, Si nosotros sacamos al Estado de esa cuenta, vemos que básicamente 7 de cada 10 empleos en la República Argentina lo generan las pymes. Entonces 7 de vimos cada 10. la, la generación de riqueza, vemos la generación de empleo, y lo más interesante de todos es con qué recursos se logra esto. Cuando hablamos de recursos hablamos de financiamiento. Sí, Entonces el Estado, vuelvo a recordar los números, 3.6 millones de personas, 180.000 millones de dólares de PBI, con una deuda de 400.000 millones de dólares, ¿no? Si dividimos 180 dividido 400, te das cuenta que la deuda es impagable, ¿no? sí, exacto. Cuando vos mirás las grandes empresas, que generan 3 millones de puestos de trabajo, generan 50.000 millones de dólares y tienen una deuda registrada de 25.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que para generar $2 se tuvieron que endeudar por 1. ¿Tá? Sí. Entonces, eh, esto te da un apalancamiento de 2. Le presto $1, generan 2. Está bien, pero ese ¿Tá? endeudamiento que Sí. genera, que solicita la empresa, Uh -huh. ¿en cuánto tiempo creen más o menos que lo puede llegar a pagar a los efectos de justamente de amortizar esa inversión? Mira, la verdad que este es un roleo de cosas, ¿no? O sea, esta es una foto a un momento Sí, en que las grandes empresas tenían esta deuda y generaban ese valor de PBI. Las deudas se van pagando y se van tomando nuevas deudas para nuevos proyectos. O tal sea, cual. la verdad es que esto Sí. es algo que va girando, ¿no? Mm. El problema de las deudas no es tenerlas, sino es no pagarlas, que Sí, ese es otro exacto. tema, ¿no? Porque los argentinos estamos estigmatizados con la deuda, ¿no? La deuda, le debemos a este, le debemos al otro, no hay que pagar, ese Sí, es el bueno, problema, cuando no pagas, después vienen los inconvenientes. Estados Unidos también Cuando tiene deudas y demás. Lo que pasa es que justamente todos, cuando toma el crédito después lo paga y no tiene todos los problema. países tienen incluso en relación al PBI muchísima más deuda que la Argentina, Sí, sí, muchísima más deuda. sí, El problema que tiene la Argentina es que somos no pagadores seriales, sí, ¿no? exacto, sí, Entonces, creemos que eso está bien y la verdad que eso nos genera un gran perjuicio y eso es lo que habla un poco de lo que es el riesgo país también, ¿no? sí, Pero sin desviar la cuestión, cuando vamos a las pymes, que generan 170.000 millones de dólares, 7 millones de puestos de trabajo, tiene un endeudamiento de 6.500 millones de dólares. Esto quiere decir que le presto $1 y generan 25. O sea, el apalancamiento es de 25. sí, Por lo tanto, es el sector más eficiente de la economía, sin ninguna duda. Y de ahí parte
todos nuestros fundamentos para impulsar una ley integral PYME que tome en consideración que las pymes precisan de un marco regulatorio distinto al que hoy tienen. Porque las necesidades de las pero pymes... ¿desde qué punto de vista ustedes piden una diferenciación? Por ejemplo, de derecho laboral, a la hora de tomar un crédito, a la hora justamente de tener que tributar, porque son varios aspectos, digamos, que tiene una pyme en ese sentido y que tiene falencias por todos lados porque no se ajusta a su realidad. Mira, la ley integral, por eso la llamamos ley integral, porque nosotros escuchamos a los políticos, a los candidatos, etcétera, que abordan a veces un solo tema, que es el laboral, ¿no? Sí. Que los juicios laborales, que las cargas sociales, que pagar el 931. Ese es un tema, sin ninguna duda, pero no es el único, y resolviendo ese solo no resuelven el problema de la generación de empleo. Bueno, por eso porque el tema es bastante más complejo. Entonces son tres patas. Nosotros, en realidad, nuestra ley consta de cuatro puntos. Ajá. Uno es el laboral. Sí. Empiezo por ese, porque ya que estamos hablando de eso, nosotros básicamente lo que estamos diciendo es que para todo empleo nuevo, y empleo nuevo es aquella persona que no ha estado en empleo en los últimos 12 meses, se entra con unas cargas sociales que no van más allá del 17%. Ajá. No del 50 o 60 o 70, dependiendo del sector, dependiendo de la industria. O sea, no es posible que un comercio pague las mismas cargas sociales que una gran empresa. Y está claro que no tengo nada contra las grandes empresas, absolutamente nada, ¿eh? O sea, no hay una cuestión acá de juicio de valor. Ojalá hubiera muchas más grandes empresas. En las actividades que yo tengo le vendo a grandes empresas, con lo cual hasta a veces nos ilustran y nos enseñan y nos empujan a mejorarnos. Con lo cual no hay un juicio de valor negativo, sino que hablo de una asimetría que hay entre el valor agregado o el acceso a crédito o a prebendas o a financiamiento externo, al apoyo a las casas matrices, etcétera. No es posible que un comercio de barrio pague las mismas cargas sociales que una gran empresa. Nosotros básicamente nos paramos ahí. Entonces creemos que toda la generación de empleo nuevo debiera tener unas cargas sociales diferenciales. De esa manera nosotros no tocamos los derechos adquiridos y nadie podría o debiera oponerse a una cosa por el estilo, dado que hasta los sindicatos se verían favorecidos porque tendrían más afiliados. La cuota sindical dentro de ese 17% se mantiene, se mantiene la obra social, o sea, se mantienen las cosas básicas, RT y demás, quedan dentro de esa estructura. Sí. Lo que se eliminan son todo ese impuesto al trabajo distorsivo que hace que vos, contratando 2 personas, estés pagando 3. Sí, exactamente. ¿No? Sí, entonces, exactamente. en algunos 3 y en algunos casos, dos sueldos estás pagando como si fueran 3 personas, y a veces es bastante más alto. ¿Y en materia tributaria también quieren algún tipo de reforma, algo? Sí, ¿o no? Sí, termino con la cuestión laboral. La cuestión laboral, nosotros sostenemos que el pago de la indemnización es correcta. No estamos pensando en un pago, como se hablaba muchas veces, la mochila austríaca, el seguro de desempleo, etcétera. Creemos que, bueno, si hay que pagar una indemnización, lo que hace mucho daño a las empresas son las multas. Las multas, sí, ya sé, la 2403 Entonces, y la 25323. Exactamente. Por eso es lo que nosotros solicitamos en la ley eliminación. Sí, ¿no? sí. Eliminar las multas, que eso es lo que genera la gran distorsión y hace que las empresas cierren y hacen de que el mercado laboral se vuelva tan rígido que la gente no quiere tomar empleo. ¿Y se juntaron con algunos políticos y algunos les dio eco con respecto a esto o no? Nosotros nos hemos juntado, vos pensás que tenemos 75 mesas federales en todo el país. Sí. Cada mesa tiene un nivel de actividad y tiene un rol que es básicamente comunicar esto que yo estamos hablando contigo,
al mundo de la política y al mundo empresario, Sí, ¿no? Y a la comunidad en general, porque la verdad que la comunidad en general tiene que saber que las pymes son el motor de la economía del país. A nosotros nos pasa muchas veces, nos ha pasado, hemos hecho recorrido varias capitales y ciudades importantes del país, armando reuniones presenciales con empresarios, pymes, y la verdad que llevamos una luz de esperanza, porque el pymista se siente, ¿cómo te puedo decir? Desestimulado completamente, ¿no? O sí, sea, para el político, y esto me lo han dicho muchos políticos en los que estuve reunidos, para el político la pyme es el negrero, es el que no paga los impuestos, el que no vale la pena que exista, el que tiene que mira. desaparecer. Es un mal, la pyme es un mal en Bueno, muchos casos, ¿no? Y pero cuando vos le decís, para, algún partido político o algún político que se está precandidateando en este momento, ¿les dio algún tipo de apoyo o no? mirá, vos lo viviste el otro día cuando nos conocimos en el espacio que nos dieron para dar una charla. Sí, Todo el mundo te invita, todo el mundo te escucha, a todos le dejas la ley. Y te diría que hay uno solo que me lo voy a reservar, bueno, está que, bien. con el cual estamos trabajando codo a codo, haciéndole algunos ajustes a la ley que ellos consideran necesarios, que no desvirtúa el espíritu de la misma, para esperar el momento oportuno para poder presentarla. El resto te dicen que está todo buenísimo, que está todo bárbaro, que nos van a llamar, que sigamos, que no aflojemos, que es muy importante lo que hacemos, pero la verdad que después nunca nos llaman y nunca nos toman en consideración. Lo cual, por otro lado, entiendo, ¿no? Cada uno tiene su mirada y sus ideas, y a veces que aparezcan personajes desconocidos a plantear soluciones racionales, molesta bastante. Pero me gustaría continuar con el tema de la ley, porque hablamos de la parte laboral, la parte Mirá que impositiva, nos quedan 4 minutos, Fabián. ¿eh? Ok, la parte, bueno, entonces preguntame lo que quieras. No, no, o sea, el tema era justamente si de alguna manera ustedes tenían un proyecto y como te decía, si están teniendo eco, de alguna forma me dijiste que algunos y otros no, o algunos te escuchan y después verán. Y por otra parte, también a su vez, la cuestión tributaria. ¿Ustedes qué es lo que están solicitando en materia tributaria? Nosotros lo que estamos solicitando es una reducción de impuestos a las ganancias al 20%, pago de impuestos a las ganancias cero si las ganancias se reinvierten, Si se reinvierten, ajá, en el mismo se, periodo. se, se reinvierten en el mismo periodo, amortizaciones aceleradas, reducción de ingresos brutos al 1%, una, una caja compensadora de impuestos, ¿no? Sí, Si Tucumán me debe y le debo a ARBA, que Tucumán le pague a Buenos Aires, y no que eh, Buenos Aires te embargue y vos debas pagarle, esperar que Tucumán te pague a valor nominal. Digo Tucumán por poner sí, 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 una está bien. Por nombrar jurisdicción, no una provincia cualquiera. determina cualquiera, no porque Entonces, Tucumán tenga algo particular. tiene que haber una caja de compensación que no dependa de los empresarios pymes, que tenemos que estar Sí, administrando eso, que es tremendamente difícil. Incluso otra vez hay una simetría enorme, ¿no? Es ajá. decir, pequeñas empresas teniendo que ver si te conviene vender en tal o cual lugar, porque te retienen ingresos brutos y te desfinancian. Sí, es cierto. Eh, Desalienta mucho eso de estar en cada jurisdicción pagando ingresos brutos, es como que los mata de alguna manera. no, nos mata porque nadie hace la cuenta, lamento tener tan poco tiempo, pero nadie hace la cuenta de lo que impacta ingresos brutos en un estado de resultado de una compañía o en la caja de una compañía, Sí, es verdad. ¿viste? Es verdad. Entonces, la verdad que las empresas viven para financiar al Estado. Sí, Y estamos en un capitalismo sin capital, básicamente para las pymes, con ese nivel de financiamiento que yo te mencioné antes, que básicamente son 4 centavos por cada dólar que vos producís, es un capitalismo sin capital. Entonces, ¿cómo las pymes no van a trabajar en negro? ¿Cómo las pymes van a desarrollarse? Vos sabés que solamente el 1,2% de las pymes son exportadoras. claro. Ese también es un lugar donde hay que tratar que las pymes justamente se fortalezca en ese aspecto. Se fortalezcan, y el financiamiento es un tema clave, pero el financiamiento
va agarrado de las tres cosas, de la impositiva y de la laboral. Mira, Fabián, hay un tema muy importante, que lo quiero mencionar porque si no, no va a haber generación de empleo en la Argentina. La Argentina tiene la tasa más baja de la región en lo que hace el nacimiento neto de empresas. Sí. 17 veces menos que Chile y 7 veces menos que Brasil. No se crean empresas en la Argentina. Si no se crean empresas, no va a haber generación de fuente de trabajo. Punto número uno. Punto número dos, existe un indicador cualitativo que fue creado en el MONAPI que se llama el SPR. El SPR es un término muy simpático, quiere decir stock de proyectos reprimidos. Todas las pymes tienen proyectos que les gustaría llevar adelante y no pueden o no se animan. Claro, seguro. Y esos proyectos también son generadores de fuente de trabajo. Sí. Yo te voy a decir una cosa, el litio, el petróleo, el agro, todos estos sectores estratégicos que mencionan y que todo el mundo dice que hay que desarrollar, y que yo estoy completamente de acuerdo que hay que llevarlos adelante, no solucionan el problema del empleo en la Argentina. Podrán resolver el problema de la balanza comercial, pero o el problema de la falta de dólares, pero no resuelven el problema del empleo en la Argentina. Hay identificados 10 sectores y 30 subsectores subsectores de la economía que son los que verdaderamente van a demandar personas de sectores de bajos ingresos. Sí. Eso hay un trabajo muy bien hecho en la Universidad de San Andrés, que nosotros lo difundimos porque verdaderamente creemos que es la base para terminar con la pobreza y la desocupación en la Argentina, que es el gran problema que tiene la Argentina. Acá hay un gran divorcio entre la macro y la micro. Sí, es ¿no? así. Todo el mundo, la macro, los bonos, la cosa, la deuda, que el FMI, que la... ¿Sabés que hay un problema micro? Que somos las pymes, que es la economía del día a día. Nosotros no estamos pensando todo el día si el riesgo del país subió, bajó. Estamos viendo cómo cobramos, cómo pagamos, cómo avanzamos, cómo crecemos. En la economía nuestra. ¿Qué te iba a decir, Alejandro? Bueno, mira, el tiempo lamentablemente se nos acabó. Y bueno, nos queda en todo caso como mensaje que sí, que evidentemente la pyme es el motor que tenemos de generación de empleo y también económico, pero hay que justamente impulsarla mucho más aún a los efectos de que haya mucho más pymes todavía, mucho más empleadores y que de esa manera bueno, Argentina empiece a crecer económicamente hablando. Sí, yo te voy a decir dos cosas. Sí. Una es que hay una frase que alguien la dijo y yo me la apropié, que es: las pymes están en boca de todos y en manos de nadie. Sí, Cada gobierno que pasa hablan de las pymes y la verdad que no hay políticas públicas. El INDEC dejó de medir las pymes en el año 1999. Bueno. El único que mide las pymes es la Fundación Observatorio Pyme, que hace 25 años que lo está haciendo de manera privada, financiada por una gran empresa. Y están llenos de información, llenos. Ahora, cuando vos le preguntás a la gente de la Fundación Observatorio PYME si algún político los consulta, nadie los consulta. O sea, se hacen políticas públicas sin información. Ese es un gran problema. Falta de profesionalismo. Bueno, Ale, te tenemos que dejar. Fue un gusto para Fabián, nosotros y bueno, muchas gracias. Esperemos que el próximo gobierno los tenga en cuenta. Hasta luego. Sí, seguiremos peleando para que nos tengan en cuenta. En algún momento va a caer la ficha. Gracias, adiós. Chao. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Derechos de familia, denuncias de violencia, divorcios, sucesiones, todo lo que la empresa necesita. Asesoramiento preventivo, estrategias, juicios, derecho laboral, comercial tributario, asesoramiento a empresas e instituciones públicas o privadas. Teléfono y WhatsApp 11 44 92 22 99. Correo electrónico diazrobledo@telecentro.com.ar. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados.